Ese ojo parpadeó después de que la mesa dejó de moverse. Nadie en el taller habló durante varios segundos. Julián Ortega, 38 años, restaurador de piezas antiguas en el centro de Puebla, sostenía la mitad abierta de una muñeca sobre la mesa de madera gastada. La lámpara colgante oscilaba apenas, dejando que la luz amarillenta respirara sobre las superficies. Polvo fino, virutas de pintura, un vaso con agua turbia donde flotaban 2 pinceles. El aire tenía un olor agrio, mezcla de pegamento viejo y tela húmeda. Era un olor que Julián conocía desde hacía años, pero esa tarde había algo más, algo dulce y espeso que no encajaba. Había abierto la muñeca por la costura lateral, como hacía siempre. Un corte limpio, preciso, sin apuro. El cliente, un hombre de voz baja que no quiso dejar su nombre completo, le había dicho que la pieza era especial, que había que tratarla con cuidado. Es de colección, había insistido, apoyando la caja sobre el mostrador sin mirar a Julián a los ojos. La muñeca, de unos 40 centímetros, tenía un vestido sencillo, color crema, con bordes bordados a mano. El cabello era oscuro, cosido con una precisión poco común. Pero lo que más llamaba la atención eran los ojos, brillantes, húmedos, con un reflejo irregular que no correspondía al vidrio ni al acrílico. Julián lo notó desde el primer momento, pero no dijo nada. Había visto imitaciones muy buenas antes. Ahora, con la muñeca abierta, ese detalle dejaba de ser una curiosidad. Dentro, donde debía haber relleno de algodón o fibras sintéticas, encontró capas. Primero tela vieja, luego algo más denso, como una estructura interna improvisada. Separó con cuidado. Sus dedos sintieron una resistencia diferente, una textura que no pertenecía a ningún material de fábrica. El sonido cambió también. No era el crujido seco del relleno, sino algo más apagado, casi orgánico. «¿Qué es eso?», preguntó alguien detrás de él, una aprendiz que apenas llevaba 2 meses en el taller. Julián no respondió de inmediato. Acercó la lámpara. La luz cayó directamente sobre el interior de la muñeca, revelando formas que no debían estar ahí. No eran piezas mecánicas, ni estructuras de soporte. Eran fragmentos, detalles demasiado específicos para ser ignorados, pero lo suficientemente ambiguos para que la mente tardara en aceptarlos. El ojo derecho de la muñeca, el que quedaba visible desde el exterior, reflejaba la luz de una manera distinta. Julián levantó la cabeza lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo irreparable. «Cierra la puerta», dijo al fin, sin apartar la vista. La aprendiz obedeció. El sonido del cerrojo fue más fuerte de lo normal, como si el taller entero estuviera escuchando. Julián dejó la muñeca sobre la mesa y se quitó los guantes. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por miedo inmediato, sino por la comprensión lenta que comenzaba a formarse. Había restaurado objetos de todas las épocas. Había visto engaños, reparaciones ocultas, trucos de artesanos. Pero esto no era un truco. Se inclinó otra vez, acercando el rostro al interior de la muñeca. El olor dulce se intensificó. No era perfume, ni barniz. Era algo que había estado cerrado demasiado tiempo. «No toques nada», murmuró, más para sí mismo que para la aprendiz. Pasaron varios minutos en silencio. Luego, Julián se levantó, caminó hasta el teléfono fijo en la pared y marcó un número que no usaba con frecuencia. Mientras esperaba la respuesta, miró la muñeca desde la distancia. Parecía intacta, tranquila, como si nada hubiera cambiado. El vestido seguía limpio, las manos pequeñas descansaban sobre el regazo, y el ojo seguía ahí, observando. «Necesito que vengas», dijo cuando alguien contestó. «No, no es una restauración normal». «Sí, ahora», colgó sin añadir más. Esa misma noche,
Un agente de la policía local, acompañado por un perito, llegó al taller. No hicieron preguntas al principio. Julián simplemente señaló la mesa. El perito se acercó, se inclinó y luego retrocedió un paso, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. ¿De dónde salió esto?, preguntó el agente, finalmente. Un cliente la trajo esta mañana, respondió Julián. No dejó dirección, solo un número que ya no contesta. El agente asintió lentamente. No parecía sorprendido, pero tampoco preparado. Vamos a llevarla, dijo. La muñeca fue colocada en una caja diferente, sellada con cuidado. Nadie la tocó más de lo necesario. Antes de cerrar, el perito observó el rostro de la muñeca por última vez. Su expresión no cambió, pero sus manos se detuvieron un segundo más de lo habitual. Esto no es un caso aislado, murmuró, casi inaudible. Nadie respondió. Años después, cuando el expediente se desclasificó parcialmente, se sabría que ese fue el primer registro oficial de una serie que había comenzado mucho antes. Pero en ese momento, en ese taller pequeño, lo único claro era que algo había sido descubierto demasiado tarde. Para entender cómo una muñeca podía contener aquello y por qué alguien la había creado así, era necesario retroceder en el tiempo. No unos días, ni unos meses, años. Volver a un lugar donde las paredes eran delgadas, donde los vecinos escuchaban todo y no decían nada, donde una niña aprendió a coser antes de aprender a pedir ayuda. Ese lugar tenía nombre, aunque hoy casi nadie lo recuerda igual. Y en ese lugar vivía Yolanda Flores. Tenía 26 años cuando el taller fue cerrado. Pero la historia no empezó ahí. Empezó mucho antes, en una casa donde el silencio no era ausencia de sonido, sino una forma de supervivencia. Y mientras la caja con la muñeca era llevada fuera del taller, mientras las luces se apagaban y la calle recuperaba su ritmo habitual, algo más quedaba suspendido en el aire. Una pregunta que nadie en esa habitación pudo responder esa noche. ¿Cómo algo tan pequeño, tan aparentemente inofensivo, podía esconder una verdad que llevaba años creciendo sin que nadie la detuviera? La respuesta no estaba en la muñeca, estaba en la persona que la había creado, y para encontrarla, había que volver atrás. Para entender cómo esa muñeca llegó a una mesa de restauración, con un interior que ningún artesano hubiera reconocido, había que regresar 15 años atrás, a una vecindad en las afueras de Puebla, donde las paredes no aislaban el sonido, y donde cada puerta guardaba más de lo que mostraba. Yolanda Flores tenía 11 años cuando empezó a coser por necesidad, no por gusto. La casa donde vivía medía poco más de 2 habitaciones. El piso era de cemento irregular, con manchas oscuras que no se iban aunque se frotaran con agua y jabón. Había una mesa de madera en el centro, una estufa pequeña junto a la pared, y 2 camas que compartía con su madre y su hermana menor, Mariela, que tenía 6 años, y dormía siempre con una muñeca de trapo pegada al pecho. La madre de Yolanda, Teresa Flores, lavaba ropa para familias de la colonia vecina. Salía antes de que amaneciera y regresaba con las manos agrietadas, oliendo a jabón barato y humedad. No hablaba mucho, no porque no quisiera, sino porque había aprendido que en ese lugar hablar demasiado podía traer problemas. El padre no estaba. Nadie en la casa mencionaba su nombre. Solo quedaba una fotografía vieja, doblada por las esquinas, donde aparecía un hombre con camisa blanca y sonrisa rígida. La foto estaba guardada dentro de un cajón, debajo de un mantel que ya no se usaba. Yolanda creció observando detalles, no los grandes cambios, sino las pequeñas variaciones, el sonido de los pasos en el pasillo común, la manera en que una vecina cerraba la puerta más fuerte ciertos días, el silencio repentino después de una discusión que se cortaba de golpe. A
aprendió a reconocer patrones antes de entenderlos. La costura llegó como una solución práctica. Una vecina, doña Elvira, le enseñó a remendar ropa a cambio de ayudarle con mandados. Yolanda tenía manos firmes y paciencia. No se apuraba. Cada puntada era exacta, como si el tiempo dentro de ese pequeño acto fuera diferente al resto del día. Al principio eran dobladillos, botones, pequeñas reparaciones. Luego empezó a arreglar juguetes. Las muñecas de la colonia eran simples, hechas de tela, con relleno barato y ojos cosidos. Mariela le llevaba las suyas cuando se rompían, y Yolanda las abría con cuidado. Sacaba el relleno, lo limpiaba, lo volvía a colocar. Pero algo en ese proceso la detenía más de lo necesario. No era curiosidad infantil, era otra cosa. Una tarde, cuando el calor hacía que el aire se pegara a la piel, Yolanda encontró una muñeca abandonada cerca del tianguis. Estaba sucia, sin un brazo, con el vestido rasgado. La llevó a casa sin decir nada. Teresa la miró, pero no preguntó. En ese lugar, recoger cosas de la calle era común. Lo importante era que sirvieran para algo. Yolanda se sentó en la mesa y empezó a trabajar. Cortó la tela vieja, reemplazó el brazo con un trozo de otra prenda, cosió con hilo que había guardado en una caja de metal. Pero cuando llegó a la cara, se detuvo. Los ojos de la muñeca eran 2 botones negros, sin brillo. Yolanda los quitó con cuidado. Miró el espacio vacío durante varios minutos. Mariela observaba desde la cama, en silencio. ¿Vas a ponerle otros?, preguntó al final. Yolanda no respondió de inmediato. Se levantó. Fue hasta un cajón donde guardaba pequeños objetos que encontraba. Cuentas, trozos de vidrio, pedazos de plástico. Buscó entre ellos hasta encontrar 2 fragmentos translúcidos, irregulares, que reflejaban la luz de una manera distinta. Volvió a la mesa y los sostuvo frente a la muñeca. No eran iguales, pero juntos creaban una sensación extraña, como si la mirada tuviera profundidad. Así está bien, dijo finalmente, más para sí misma que para su hermana. Colocó los fragmentos en el rostro de la muñeca, asegurándolos con hilo fino. Cuando terminó, levantó la pieza y la observó a la altura de los ojos. La muñeca parecía devolverle la mirada. Mariela se acercó lentamente. «No me gusta», susurró. Yolanda no cambió la expresión. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como evaluando algo invisible. «Se va a acostumbrar», respondió. Esa fue la primera vez que Yolanda modificó una muñeca más allá de lo necesario, no para repararla, sino para cambiarla. Con el tiempo, otras vecinas empezaron a notar su habilidad. Le llevaban juguetes rotos, muñecas viejas que querían arreglar para vender o regalar. Yolanda aceptaba todo. No pedía dinero al principio, solo materiales, tela, hilo, cualquier cosa que pudiera usar. El taller no existía aún, pero la mesa de la casa se fue llenando de objetos. Cada uno pasaba por sus manos. Cada uno era abierto, revisado, reconstruido. Yolanda trabajaba en silencio, concentrada, como si cada pieza fuera un problema que debía resolverse sin errores. A los 15 años ya era conocida en la colonia, no como artesana, sino como alguien que dejaba las cosas mejor de lo que estaban. Esa frase se repetía, sin que nadie analizara lo que significaba exactamente. Pero no todo era visible. Había momentos en que Yolanda se quedaba mirando los objetos terminados más tiempo del necesario. No era orgullo, era observación, como si esperara una reacción, un cambio, algo que confirmara que había logrado lo que buscaba. En la vecindad, las desapariciones no eran noticia. Una familia se iba sin avisar. Una niña dejaba de jugar en el patio. Un cuarto quedaba vacío y al poco tiempo alguien más lo ocupaba. Nadie preguntaba demasiado.
La vida seguía, y preguntar podía traer problemas. Teresa, la madre de Yolanda, mantenía la misma rutina: trabajar, regresar, cocinar lo poco que había, dormir. Pero había noches en que se quedaba despierta más tiempo, mirando a sus hijas en silencio, como si quisiera decir algo y no encontrara la forma. Una de esas noches, Yolanda la encontró sentada en la mesa, con la fotografía del padre en las manos. ¿Por qué se fue?, preguntó sin rodeos. Teresa no levantó la vista. Porque no supo quedarse, respondió después de un largo silencio. Yolanda asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. ¿Y si alguien no puede irse?, insistió. Teresa finalmente la miró. Sus ojos estaban cansados pero firmes. Entonces aprende a no necesitarlo. Esa frase quedó en el aire, sin explicación adicional. Yolanda la guardó como guardaba todo lo demás, sin mostrar reacción, pero sin olvidarla. A los 17 años, Yolanda dejó la escuela. No fue una decisión anunciada. Simplemente dejó de ir. Empezó a trabajar más horas, a aceptar encargos más grandes. Un hombre de la ciudad le pidió que restaurara una muñeca antigua que había comprado en un mercado. Le pagó una cantidad que equivalía a varias semanas de trabajo de su madre. Ese fue el primer dinero real que entró por su habilidad. Con ese dinero, Yolanda compró herramientas, agujas más finas, tijeras nuevas, una lámpara mejor. También compró una caja de madera donde empezó a guardar sus piezas terminadas. No las vendía todas. Algunas las conservaba. ¿Para qué las quieres?, preguntó Mariela una tarde, señalando la caja. Yolanda cerró la tapa con cuidado. Para ver si funcionan, respondió. ¿Funcionar para qué? Yolanda no contestó. Solo pasó la mano por la superficie de la caja, como si asegurara que todo estaba en su lugar. Ese mismo año, una niña de la vecindad dejó de aparecer. Se llamaba Lucía, tenía 8 años, y solía jugar en el patio con Mariela. Un día no bajó. Al siguiente tampoco. La madre preguntó a los vecinos, luego fue a la delegación. Le dijeron que esperara, que a veces los niños se iban con familiares. Nadie volvió a mencionar el tema después de unas semanas. Yolanda siguió trabajando. El patrón era invisible en ese momento. Nadie conectaba las ausencias con la mesa de costura, ni las muñecas con los nombres que dejaban de escucharse en el patio. Todo parecía separado, aislado, pero las piezas ya estaban en movimiento. Y lo que había comenzado como una habilidad útil empezaba a transformarse en algo que nadie en esa vecindad estaba preparado para reconocer. Con el paso de los años, la mesa de la casa dejó de ser suficiente. No fue una decisión repentina, sino una acumulación lenta de objetos, encargos y silencios. Yolanda Flores tenía 20 años cuando alquiló un pequeño local en una calle secundaria, a 2 cuadras del mercado principal. No era un lugar visible desde lejos. Tenía una puerta de madera con pintura descascarada y una ventana estrecha protegida por una reja oxidada. Pero dentro, el espacio era suficiente. El taller empezó con lo mínimo: una mesa más grande, una lámpara fija en el techo, estantes improvisados con tablas y ladrillos. Yolanda trasladó allí todo lo que había acumulado en la casa: telas, hilos, herramientas y la caja de madera donde guardaba sus piezas terminadas. Esa caja ocupó un lugar central, como si fuera más importante que el resto. La colonia reaccionó como suele reaccionar, con curiosidad breve y luego con aceptación. Tener un taller en el barrio no era extraño. Había zapateros, costureras, carpinteros. Yolanda simplemente se convirtió en la que arregla muñecas. Nada más. Los primeros clientes llegaron por recomendación. Mujeres que querían restaurar juguetes antiguos para sus hijas. Hombres que encontraban piezas en tianguis y buscaban darles valor. Yolanda no hablaba mucho. Escuchaba,
Asentía y luego trabajaba. Entregaba a tiempo, con un nivel de detalle que superaba lo esperado. Eso bastó para que su nombre circulara más allá de la vecindad. El taller tenía un olor constante, difícil de definir. No era desagradable, pero tampoco era neutro. Una mezcla de tela, pegamento y algo más que variaba según el día. Algunos clientes lo notaban, pero no preguntaban. En ese lugar, preguntar demasiado nunca había sido una costumbre. Yolanda organizaba su trabajo con una precisión casi ritual. Cada pieza que entraba era registrada en una libreta de tapas azules. No escribía nombres completos, solo iniciales, fechas aproximadas y una descripción breve. La libreta permanecía siempre cerca, pero nunca a la vista de los clientes. Había días en que el taller estaba lleno de actividad, otros en que Yolanda trabajaba sola, en silencio, con la puerta apenas entreabierta. En esos momentos, el tiempo parecía moverse de otra manera. Las horas pasaban sin interrupciones, marcadas solo por el sonido de la aguja atravesando la tela y el roce de las tijeras. Una tarde, una mujer mayor entró con una caja envuelta en papel periódico. Se llamaba Doña Carmen. Vivía en una colonia más lejana. Colocó la caja sobre la mesa con cuidado. «Es de mi hija», dijo. «Ya no la quiere, pero no puedo tirarla». Yolanda abrió la caja. Dentro había una muñeca de porcelana, con el rostro agrietado y el vestido manchado. Los ojos eran de vidrio, opacos por el tiempo. «Se puede arreglar», respondió Yolanda después de observarla. Doña Carmen asintió, aliviada. «No importa cuánto cueste», añadió. «Solo quiero que se vea como antes». Yolanda no preguntó por qué la hija ya no la quería. No era su papel. Esa noche, cuando el taller quedó vacío, Yolanda colocó la muñeca sobre la mesa y empezó a trabajar. Quitó el vestido, limpió la superficie, evaluó las grietas, pero al llegar a los ojos se detuvo. Los retiró con cuidado y los sostuvo frente a la luz. No eran defectuosos, solo estaban apagados. Yolanda abrió la caja de madera. Dentro había varias piezas que no pertenecían a ningún conjunto original. Fragmentos que había guardado a lo largo de los años. Los observó uno por uno, como si cada uno tuviera una historia que solo ella conocía. Eligió dos que no eran idénticos, pero que juntos creaban una sensación de profundidad. Los colocó en la muñeca, ajustándolos con precisión. Cuando terminó, retrocedió un paso. La muñeca parecía distinta, no mejor en el sentido tradicional, sino más presente. Yolanda anotó algo en la libreta, cerró la caja de madera y apagó la luz. Al día siguiente, Doña Carmen regresó. Observó la muñeca en silencio durante varios segundos. «Se ve viva», dijo finalmente. Yolanda no respondió. Solo extendió la mano para recibir el pago. Ese comentario se repitió con el tiempo. Clientes que describían sus piezas con palabras similares: realista, expresiva, diferente. Nadie decía exactamente qué cambiaba, pero todos lo percibían. El negocio creció, no de manera explosiva, sino constante. Yolanda empezó a recibir encargos de otras ciudades. Algunos clientes enviaban sus piezas por correo, acompañadas de cartas breves. Otros viajaban personalmente, atraídos por la reputación que se había formado alrededor del taller. Entre esos clientes había coleccionistas, personas que no buscaban reparar, sino adquirir. Querían piezas únicas, no restauraciones. Yolanda aceptó esos encargos con la misma calma con la que aceptaba los demás. Las muñecas que creaba desde cero eran distintas desde el inicio. No partían de un objeto previo, sino de una estructura que ella diseñaba completamente. Elegía cada material, cada proporción, cada detalle. El proceso era más largo, más silencioso y más controlado. En la vecindad, la vida seguía su curso habitual.
Los vecinos entraban y salían, los niños jugaban en el patio. Las discusiones se apagaban detrás de puertas cerradas. Pero había pequeños cambios que no todos notaban. Algunas niñas dejaron de aparecer con la misma frecuencia. No era una ausencia inmediata, sino gradual. Un día no bajaban a jugar, al siguiente tampoco. Las madres preguntaban, luego dejaban de hacerlo. La explicación siempre era la misma. Se fueron con familiares, cambiaron de escuela, se mudaron. La delegación recibía reportes, pero pocos avanzaban. Faltaban datos, faltaban testigos, faltaba insistencia. En muchos casos, el expediente se cerraba en pocas semanas. Yolanda no aparecía en ninguno de esos registros. Su rutina no cambiaba. Abría el taller por la mañana, trabajaba hasta entrada la noche, cerraba con llave, saludaba a los vecinos, compraba lo necesario en el mercado, pagaba la renta a tiempo. Era, en todos los sentidos visibles, una presencia normal. Pero había detalles que quedaban fuera de esa normalidad. El taller nunca permitía visitas más allá de la zona de trabajo principal. Una cortina separaba el espacio delantero de una habitación trasera. Nadie cruzaba esa cortina excepto Yolanda. Cuando alguien preguntaba, ella respondía con naturalidad. Ahí guardo materiales. Nadie insistía. Una tarde, un joven policía de la zona entró al taller. No por sospecha, sino por recomendación. Su hermana tenía una muñeca rota y alguien le había dicho que Yolanda podía arreglarla. Colocó la pieza sobre la mesa. Explicó el problema. Yolanda escuchó, asintió. En una semana, dijo. El policía miró alrededor. Observó las estanterías, las piezas en proceso, la libreta cerrada. «¿Trabajas sola?», comentó. «Sí. Debe ser difícil». Yolanda levantó la vista por un segundo. «No si sabes lo que haces». El policía asintió, sin encontrar otra respuesta. Tomó el recibo y se fue. Esa interacción no dejó registro. No hubo sospecha. No hubo seguimiento. Fue un momento más en una cadena de momentos que, vistos por separado, no significaban nada. Pero el patrón seguía formándose. Cada muñeca terminada llevaba consigo algo que no estaba en la lista de materiales, algo que no se mencionaba en las transacciones, que no aparecía en la libreta. Los clientes lo percibían sin entenderlo, lo valoraban sin cuestionarlo. Yolanda, por su parte, continuaba trabajando con la misma precisión. Cada puntada, cada ajuste, cada elección seguía una lógica interna que nadie más conocía. El taller se convirtió en un punto de referencia, un lugar donde los objetos llegaban para ser transformados, donde lo viejo adquiría una nueva forma, una nueva presencia, y mientras eso ocurría, mientras las puertas se abrían y cerraban, mientras las monedas cambiaban de manos y las cajas iban y venían, algo más crecía en paralelo, algo que no estaba en las paredes, ni en las mesas, ni en los estantes. Algo que aún no tenía nombre en los registros oficiales, pero que ya estaba ahí. El patrón empezó a notarse no por lo que ocurría, sino por lo que dejaba de ocurrir. En la vecindad, las voces infantiles que llenaban el patio al atardecer se volvieron menos constantes. No desaparecieron de golpe, sino que se espaciaran, como si alguien hubiera bajado lentamente el volumen de una radio. La primera ausencia que generó incomodidad fue la de Elena Ruiz. Tenía 9 años, cabello recogido siempre en 2 trenzas apretadas y una costumbre particular. Llevaba una pequeña libreta donde dibujaba rostros de las personas que veía en el mercado. Su madre, Marta Ruiz, vendía frutas en un puesto cerca de la entrada principal. Elena pasaba las tardes ahí, sentada en una caja de madera, observando. El último día que alguien la vio con claridad fue un martes. El calor era seco, el aire levantaba polvo del suelo y lo pegaba a la piel. Elena había terminado de ayudar a su madre y regresaba a la vecindad
con una bolsa de tortillas envueltas en papel. Varias personas la vieron entrar al pasillo común. Nadie la vio salir. Esa noche, Marta preguntó puerta por puerta. No gritó, tocó, esperó, volvió a tocar. Las respuestas fueron iguales. No la he visto. Seguro está con alguna amiga. Regresa más tarde. A medianoche, la vecindad estaba en silencio. Al día siguiente, Marta fue a la delegación. El edificio tenía una sola lámpara encendida en la entrada y un ventilador que giraba con un sonido irregular. Un agente tomó nota, sin levantar demasiado la vista. ¿Desde cuándo no aparece?, preguntó. Desde ayer por la tarde. El agente escribió algo en un formulario. Espere unos días, dijo. A veces los niños se van con familiares. Marta apretó la libreta de su hija contra el pecho. No discutió. Sabía que insistir demasiado podía cerrar más puertas de las que abría. El expediente se abrió y se cerró en menos de un mes. En la vecindad, el espacio que Elena ocupaba quedó vacío. Su madre siguió vendiendo frutas. La libreta permaneció guardada en un cajón. Nadie volvió a dibujar en ella. Yolanda Flores había visto a Elena varias veces. No hablaban, pero compartían el mismo espacio. La niña la observaba cuando pasaba frente al taller, con esa atención que tienen quienes buscan detalles. Una tarde, incluso se detuvo en la puerta. ¿Puedo ver?, preguntó. Yolanda la miró desde la mesa. No es un lugar para jugar, respondió. Elena asintió y se fue. Ese fue el único intercambio registrado entre ellas. Después de la desaparición, Yolanda no hizo comentarios. Su rutina no cambió. Abrió el taller al día siguiente, trabajó con la misma precisión, cerró a la misma hora. Pero en la libreta de tapas azules apareció una nueva línea, escrita con la misma letra ordenada de siempre. Iniciales, fecha, una descripción breve. Nada que conectara directamente con Elena. Semanas después, otra ausencia se sumó al silencio. Rosa Aguilar, 10 años, hija de un mecánico que trabajaba en la esquina de la calle principal. Rosa tenía la costumbre de ayudar en el taller de su padre, limpiando herramientas, organizando piezas. Era conocida por su risa fuerte, que se escuchaba incluso por encima del ruido de los motores. Un sábado por la tarde, Rosa salió del taller con un encargo: llevar una pieza a un cliente que vivía a 3 calles de distancia. No llegó. El padre esperó 1 hora antes de salir a buscarla. Recorrió el camino varias veces. Preguntó en cada casa, en cada tienda. Nadie la había visto pasar más allá de la 2ª calle. La delegación recibió el reporte esa misma noche. El mismo procedimiento, las mismas preguntas, las mismas respuestas. El expediente se sumó a otros, sin avanzar. En la vecindad, las conversaciones empezaron a cambiar de tono. No eran abiertas, pero se percibía una tensión nueva. Las madres llamaban a sus hijos más temprano. Las puertas se cerraban antes, pero nadie señalaba a nadie. El silencio seguía siendo la forma de mantenerse a salvo. Yolanda continuaba trabajando. Los encargos no disminuyeron. Al contrario, su reputación seguía creciendo. Algunos clientes hablaban de sus muñecas como piezas únicas, difíciles de encontrar en otro lugar. Las recomendaciones se extendían, incluso fuera de la ciudad. Una tarde, un hombre llegó con una caja de madera pulida. Se presentó como coleccionista. No dio su nombre completo. «He oído de su trabajo», dijo colocando la caja sobre la mesa. «Busco algo especial». Yolanda abrió la caja. Dentro había una muñeca antigua, en buen estado, pero sin rasgos distintivos. «¿Qué tipo de especial?», preguntó. El hombre dudó un segundo, como si buscara las palabras. «Algo que se sienta diferente». Yolanda lo observó en silencio. Luego asintió. «Puedo hacerlo». El encargo fue aceptado sin más detalles. Mientras tanto,
Las ausencias se acumulaban. No todas en la misma colonia, no todas con el mismo patrón visible. Algunas eran niñas, otras adolescentes. Algunas desaparecían cerca de sus casas, otras en trayectos cortos. Los expedientes se abrían, se cerraban, se archivaban. En la delegación, los casos no se conectaban. Faltaban pruebas, faltaban coincidencias claras. Cada desaparición era tratada como un evento aislado. Pero fuera de los documentos oficiales, la percepción era distinta. Había una sensación de repetición, de algo que se movía sin ser visto. Un periodista local, Andrés Mejía, empezó a tomar notas. No trabajaba para un medio grande, pero tenía acceso a archivos y una insistencia que no todos compartían. Revisó expedientes, habló con familias, recorrió colonias. No son casos aislados, dijo en una conversación con un colega. Hay algo que los une. ¿Qué?, preguntó el otro. Andrés no respondió de inmediato. Miró sus notas, donde había nombres, fechas, lugares. Eso es lo que no sé aún. En sus recorridos, pasó frente al taller de Yolanda varias veces. Observó la puerta, la ventana, la actividad. No encontró nada fuera de lo común. Un taller más en una calle más. Pero anotó la dirección. En la vecindad, la vida seguía. Los mercados abrían. Las cantinas llenaban sus mesas al caer la noche. Las familias mantenían sus rutinas. Pero había un cambio sutil en la manera en que las personas se miraban entre sí. Una cautela nueva, una distancia que antes no existía. Las niñas que aún jugaban en el patio lo hacían más cerca de sus casas. Las risas eran más cortas. Los juegos terminaban antes. Yolanda, desde su taller, observaba esos cambios sin intervenir. Su mundo estaba delimitado por las paredes del local, por la mesa de trabajo, por la libreta de tapas azules. Cada nueva pieza que creaba o restauraba seguía una lógica que nadie más veía. Cada detalle era colocado con una intención que no se explicaba a los clientes. El patrón seguía creciendo, pero aún no tenía forma en los registros oficiales. Y mientras las ausencias se acumulaban y las preguntas quedaban sin respuesta, algo más se acercaba lentamente. No era una revelación inmediata, ni un descubrimiento evidente. Era una insistencia, la de alguien que, a diferencia de los demás, no iba a dejar de preguntar. La insistencia llegó en forma de clientes que no buscaban reparar, sino poseer. No eran vecinos, ni madres con recuerdos, ni padres que querían recuperar algo perdido. Eran coleccionistas, personas que hablaban en voz baja, que observaban más de lo que decían y que pagaban sin discutir cuando encontraban lo que querían. El primero en establecer una relación constante con Yolanda fue Esteban Salgado. Tenía 45 años, vivía en la capital y trabajaba, según dijo, en la compra y venta de objetos antiguos. No explicó mucho más. Llegó al taller un jueves por la mañana, vestido con una camisa clara perfectamente planchada y zapatos que no correspondían al polvo de la calle. Observó el espacio sin tocar nada. Sus ojos se detuvieron en cada estante, en cada muñeca en proceso, en la libreta cerrada. «Usted no solo repara», dijo finalmente. Yolanda no respondió de inmediato. Terminó la puntada que estaba haciendo, dejó la aguja a un lado y levantó la vista. «Depende de lo que necesite el cliente». Esteban asintió, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «Necesito algo que no exista en otro lugar». No especificó más. No habló de materiales, ni de tamaño, ni de estilo, solo de esa idea vaga que, en su mundo, tenía un valor concreto. Yolanda lo miró durante unos segundos. «Toma tiempo», dijo. «No tengo prisa». El acuerdo se selló sin contrato, sin recibo formal. Esteban dejó un adelanto que equivalía a varios meses de trabajo promedio. Yolanda lo guardó sin contarlo frente a él.
Ese fue el inicio de una relación que se repetiría. Esteban regresaba cada cierto tiempo, a veces para recoger piezas, a veces solo para observar. Nunca hacía preguntas directas sobre el proceso, pero su mirada se detenía en detalles que otros clientes ignoraban. «Hay algo en los ojos», comentó en una ocasión, sosteniendo una muñeca terminada. «No es común». Yolanda no explicó. Solo extendió la mano para recibir el pago restante. Otros coleccionistas siguieron el mismo camino. Algunos llegaban por recomendación, otros por referencias indirectas. Todos buscaban lo mismo, aunque lo describieran de manera distinta. Autenticidad, presencia, algo que no podían definir con palabras exactas. El taller empezó a recibir visitas de personas que no pertenecían al entorno habitual de la colonia. Sus acentos, su manera de vestir, sus horarios, todo los distinguía. Pero su presencia no generaba preguntas abiertas. En ese lugar, la llegada de extraños no era motivo suficiente para intervenir. La confianza se construía en silencio. Yolanda mantenía su rutina. Registraba cada encargo en la libreta de tapas azules, aunque los detalles eran mínimos. Iniciales, fecha, una palabra clave que solo ella entendía. No había descripciones completas, ni direcciones, ni números de contacto. El dinero comenzó a acumularse. No en cuentas visibles, sino en efectivo guardado en lugares específicos del taller. Yolanda no cambiaba su estilo de vida de manera evidente. Seguía viviendo en la misma casa, comprando en los mismos lugares. Pero había pequeñas diferencias. Herramientas de mejor calidad, materiales más variados, una segunda lámpara instalada en la habitación trasera. Esa habitación seguía siendo inaccesible para los clientes. La cortina permanecía cerrada y cualquier intento de mirar más allá era desviado con una respuesta simple. «Ahí no trabajo con visitas». Nadie insistía. Mientras tanto, en la ciudad, los casos de desaparición seguían acumulándose. No todos llegaban a la prensa. Algunos quedaban en registros internos, otros ni siquiera se formalizaban. Las familias insistían durante un tiempo. Luego el cansancio y la falta de respuestas reducían la presión. Andrés Mejía, el periodista, continuaba su investigación. Había logrado reunir una lista de nombres, fechas y lugares que, al ser colocados en una misma página, sugerían una repetición. No era una prueba, pero tampoco era coincidencia. En sus notas, empezó a incluir detalles adicionales. Última vez vistos, objetos que llevaban, rutas habituales. Buscaba un punto de intersección. Una tarde, revisando testimonios, encontró una mención que se repetía en dos casos distintos. No era una dirección exacta, ni un nombre completo. Era una referencia vaga, cerca del taller de muñecas. Andrés subrayó la frase. No era suficiente para establecer una conexión, pero era un punto de partida. Decidió visitar el lugar. Llegó al taller un día entre semana, a media mañana. La puerta estaba abierta. Yolanda trabajaba en la mesa, concentrada en una pieza. «Buenos días», dijo Andrés, deteniéndose en la entrada. Yolanda levantó la vista brevemente. «Buenos días. Me dijeron que aquí arreglan muñecas». «Sí». Andrés avanzó unos pasos, observando el espacio. Notó la organización, la limpieza, la precisión en cada objeto. «Estoy haciendo una nota sobre oficios en la colonia», explicó. «Me gustaría hacerle unas preguntas». Yolanda dejó la aguja a un lado. «No doy entrevistas». La respuesta fue directa, sin agresividad. Andrés asintió, como si lo esperara. «Entiendo, solo una cosa», añadió. «¿Ha notado cambios en la colonia en los últimos años?» Yolanda lo miró por un segundo más de lo habitual. «Las cosas siempre cambian». «¿En qué sentido?» Yolanda volvió a su trabajo. «En todos».
Andrés anotó algo en su libreta. No insistió más. Sabía reconocer cuando una conversación no iba a avanzar. «Gracias por su tiempo», dijo, retirándose. Al salir, miró la fachada del taller, la calle, las casas alrededor. Todo parecía normal, pero la normalidad, pensó, no era una prueba de nada. Esa visita no produjo información concreta. No hubo revelaciones, ni contradicciones evidentes. Pero el nombre del taller quedó registrado en sus notas, junto a otros detalles que aún no encajaban. Dentro del taller, Yolanda cerró la libreta de tapas azules con un gesto preciso. No añadió ninguna entrada sobre la visita. Para ella, no había sido un evento relevante. Volvió a la pieza que tenía entre manos. Una muñeca nueva, diseñada desde cero. El rostro aún sin terminar, los ojos aún por colocar. Abrió la caja de madera. Eligió 2 piezas con cuidado. El proceso continuaba. Fuera, la ciudad seguía su ritmo. Los mercados, las calles, las conversaciones. Pero bajo esa superficie, las líneas empezaban a acercarse. No lo suficiente para ser visibles, pero lo suficiente para que alguien, con la paciencia adecuada, comenzara a ver un dibujo. Y ese dibujo, aunque incompleto, ya no podía ignorarse por mucho más tiempo. El patrón dejó de ser una intuición cuando los nombres empezaron a repetirse en distintos contextos, no en los expedientes oficiales, que seguían separados y fragmentados, sino en las conversaciones que Andrés Mejía había ido registrando durante meses. Madres que no se conocían entre sí mencionaban rutas similares, horarios parecidos, lugares donde las niñas habían sido vistas por última vez. No era una coincidencia exacta, pero tampoco era aleatoria. Andrés extendió sus notas sobre la mesa de su pequeño apartamento. Papeles sueltos, recortes de periódico, anotaciones a mano. Había trazado líneas entre puntos que aún no terminaban de conectarse, pero que ya sugerían una dirección. Una de esas líneas pasaba, de manera insistente, por la misma calle donde estaba el taller de Yolanda Flores. No era una prueba, era una recurrencia. Decidió volver. Esta vez no entró al taller de inmediato. Se quedó en la esquina, observando. Era media tarde. El sol caía en ángulo, proyectando sombras largas sobre el pavimento. El flujo de personas era constante, pero no caótico. Vecinos que regresaban del trabajo, niños que caminaban en grupos pequeños, vendedores ambulantes que recogían sus puestos. El taller tenía la puerta entreabierta. Desde afuera se podía ver la mesa principal, la lámpara encendida, algunas piezas en proceso. Yolanda trabajaba con la misma concentración de siempre, sin levantar la vista con frecuencia. Andrés tomó nota de los horarios. Llegadas, salidas, pausas. No había nada irregular en apariencia. Todo seguía una lógica cotidiana. Pero había algo más difícil de registrar: la forma en que algunas personas evitaban detenerse frente al taller. No era miedo evidente, sino una desviación sutil, como si el cuerpo decidiera cambiar de trayectoria sin que la mente lo explicara. Esa observación no podía escribirse como hecho, pero quedó en su memoria. Mientras tanto, en la delegación, un nuevo elemento se sumaba a los expedientes. No provenía de una denuncia directa, sino de un análisis interno. Un perito, revisando materiales incautados en un caso no relacionado, había notado una similitud en ciertos componentes encontrados en objetos distintos. No eran piezas completas, ni elementos identificables a simple vista. Eran fragmentos, detalles que, aislados, no significaban nada, pero en conjunto sugerían una procedencia común. El informe fue archivado con una nota breve: posible conexión entre casos no vinculados. Nadie le dio prioridad inmediata. En la vecindad, la vida continuaba con la misma apariencia de normalidad.
Las ausencias se habían vuelto parte del paisaje, no aceptadas, pero tampoco enfrentadas de manera abierta. Las familias ajustaban sus rutinas, reducían riesgos, evitaban ciertas horas o lugares. La frase «mejor no meterse» circulaba sin ser pronunciada en voz alta. Yolanda seguía siendo una figura constante. Su presencia no generaba sospecha directa. Era conocida, predecible en sus hábitos, correcta en sus tratos. Pagaba a tiempo, no generaba conflictos, no participaba en discusiones. Pero su aislamiento era cada vez más marcado. La habitación trasera del taller se había convertido en un espacio donde el tiempo no se medía de la misma manera. Nadie entraba, nadie salía. La cortina permanecía cerrada incluso cuando el calor hacía que el aire en el resto del local se volviera denso. Una tarde, Mariela, la hermana menor, apareció en el taller sin avisar. Ya no era una niña. Tenía 17 años, estudiaba por las mañanas y trabajaba por las tardes en una tienda cercana. «Necesito hablar contigo», dijo al entrar. Yolanda no levantó la vista de inmediato. «Estoy trabajando. Es importante». Yolanda terminó la puntada, dejó la aguja a un lado y se giró. «Dime». Mariela miró alrededor, como asegurándose de que no hubiera nadie más. «La gente está hablando», dijo en voz baja. «La gente siempre habla. No es lo mismo». Yolanda la observó con atención. ¿De qué hablan? Mariela dudó un segundo. De las niñas, de las que ya no están. El silencio se instaló entre ellas. «No es nuestro asunto», respondió Yolanda finalmente. «Viven aquí», insistió Mariela. «Algunas jugaban conmigo». Yolanda no cambió la expresión. «Y ahora no están». La frase no tenía emoción. Era una constatación. Mariela bajó la mirada. «¿No te parece raro?» Yolanda se levantó y caminó hacia la ventana. «Las cosas pasan», dijo. «No todo tiene explicación». Mariela frunció el ceño. «Eso no es una respuesta». Yolanda volvió a la mesa. «Es suficiente. La conversación terminó ahí. No hubo discusión, ni cierre». Mariela se quedó unos segundos más, como esperando algo que no llegó. Luego se fue. Esa interacción no cambió la rutina de Yolanda, pero dejó una marca en la percepción de Mariela. A partir de ese día, empezó a observar con más atención. No era una investigación formal, ni una sospecha definida. Era una inquietud que no encontraba palabras claras. Mientras tanto, Andrés continuaba su trabajo. Había logrado acceder a algunos registros internos de la delegación, no oficiales, pero suficientes para ampliar su lista. Los nombres crecían. Las fechas se acumulaban. En uno de esos registros encontró una anotación que coincidía con su propia observación. Zona recurrente. Calle del taller de muñecas. No había más detalles, pero la coincidencia reforzaba la línea que estaba siguiendo. Decidió hablar con más vecinos, no con preguntas directas, sino con conversaciones abiertas. Comentarios sobre la colonia, sobre los cambios, sobre la vida cotidiana. Algunos mencionaban el taller de Yolanda como un lugar bien llevado, ordenado, con buen trabajo. Otros evitaban el tema, cambiaban de conversación, miraban hacia otro lado. Ese patrón de evasión era, en sí mismo, un dato. La investigación avanzaba, pero lentamente. No había pruebas concluyentes, solo indicios que se acumulaban sin formar una estructura sólida. Yolanda, por su parte, seguía trabajando con la misma precisión. Cada nueva pieza era una extensión de su lógica interna. Cada detalle respondía a un criterio que no compartía. El taller seguía siendo un punto de entrada y salida de objetos, pero también era, cada vez más, un punto de convergencia de algo que no estaba en los registros visibles. El patrón ya no era invisible, pero aún no era suficiente para ser nombrado,
Y en ese espacio entre lo percibido y lo comprobado, la historia continuaba desarrollándose, acercándose lentamente a un punto donde ya no sería posible ignorarla. El momento en que Yolanda Flores cruzó la línea no fue visible para nadie en su entorno. No hubo un gesto abrupto, ni una escena que pudiera señalarse después como el punto exacto. Fue, como muchas decisiones que cambian una vida, el resultado de una acumulación lenta, casi imperceptible, de ideas, silencios y pequeñas justificaciones que se fueron ordenando hasta formar una lógica propia. Tenía 22 años cuando esa lógica dejó de ser interna y empezó a tomar forma en sus acciones. Hasta entonces, su trabajo había consistido en transformar lo existente, reparar, ajustar, mejorar. Incluso las piezas que creaba desde cero seguían una estructura que podía explicarse en términos de oficio. Pero había algo que no encajaba en ese esquema, algo que había observado durante años y que no encontraba en los materiales convencionales: la sensación de presencia. No era una palabra que utilizara en voz alta, pero era el criterio que guiaba sus decisiones. Algunas muñecas, incluso bien hechas, carecían de esa cualidad. Otras, con pequeños cambios, la adquirían de manera inesperada. Yolanda había pasado horas observando esas diferencias, intentando replicarlas. Había probado con distintos materiales, con variaciones en la forma, en el peso, en la proporción. Había cambiado la posición de los ojos, la inclinación de la cabeza, la tensión de la tela. Algunos resultados se acercaban, pero ninguno alcanzaba lo que buscaba de manera consistente. La respuesta, en su mente, no estaba en la técnica, sino en el origen de los componentes. Esa idea no apareció de golpe. Se fue formando a partir de observaciones aisladas, de coincidencias que no podían explicarse con facilidad. Fragmentos que, por razones que no compartía, parecían aportar algo distinto a las piezas terminadas. Durante un tiempo, esa idea permaneció en un nivel abstracto, una posibilidad que no se concretaba en acción. Pero con el paso de los meses, la frontera entre pensar y hacer se fue reduciendo. El primer paso fue pequeño. No implicó una ruptura evidente con su práctica anterior. Fue una elección de material, una decisión tomada en el contexto de un encargo específico. Nadie la observó, nadie la cuestionó, pero para Yolanda ese paso confirmó algo. La pieza resultante tenía una cualidad que no había logrado antes. No era visible en un sentido inmediato, pero se percibía en la manera en que los clientes reaccionaban. Había una pausa más larga al observarla, una dificultad para apartar la mirada, una palabra que se repetía con mayor frecuencia: diferente. Ese resultado no fue interpretado como un accidente. Fue registrado en la libreta de tapas azules con una marca que solo ella entendía. A partir de ese momento, la lógica interna se reforzó. El proceso se volvió más deliberado. No era una acción impulsiva ni caótica, era metódica. Cada paso era evaluado, cada resultado comparado con el anterior. Yolanda no se apresuraba. Sabía que la precisión era lo que diferenciaba su trabajo. En paralelo, las ausencias en la colonia continuaban. No todas estaban relacionadas entre sí, no todas seguían el mismo patrón visible, pero en el conjunto formaban una serie que, vista desde fuera, empezaba a adquirir una forma inquietante. Para Yolanda, esas ausencias no eran eventos conectados con su trabajo de manera directa. Eran parte del entorno, elementos que existían en el mismo espacio y tiempo, pero que no requerían ser integrados en una narrativa común. Esa separación era clave. Le permitía mantener una estructura mental donde sus acciones tenían una lógica propia, independiente de las consecuencias externas. No se trataba de negar la realidad, sino de organizarla de una manera
que no generara conflicto interno. En ese contexto, el momento de cruce no fue percibido como tal por ella. No hubo una sensación de antes y después. Hubo continuidad. Sin embargo, desde fuera, ese momento existía. Fue el punto en que la selección de materiales dejó de ser pasiva y se volvió activa. El punto en que la observación se transformó en intervención. El punto en que la distancia entre el objeto y su origen se redujo hasta desaparecer. Ese cambio no fue registrado en ningún documento oficial. No hay fecha exacta ni testimonio directo que lo describa. Solo se puede inferir a partir de los resultados. Las piezas creadas después de ese momento tenían características distintas, no solo en la apariencia, sino en la consistencia de esa cualidad que Yolanda buscaba. Ya no era un efecto ocasional, era una constante. Los clientes lo notaban, aunque no pudieran explicarlo. Tiene algo, decían. No sé qué es, pero se siente. Esas frases se repetían, en distintos tonos, en distintas voces. Yolanda las escuchaba sin reaccionar. Para ella, eran confirmaciones, no descubrimientos. En el taller, la organización se volvió más estricta. La habitación trasera adquirió un papel central en el proceso. Los materiales se separaban, se clasificaban, se almacenaban con un criterio que no estaba visible para nadie más. La libreta de tapas azules empezó a incluir marcas adicionales, no solo iniciales y fechas, sino símbolos que indicaban etapas, decisiones, resultados. Era un sistema cerrado, comprensible solo para Yolanda. Mariela, la hermana, percibió el cambio sin poder definirlo. No era algo que pudiera señalar con claridad, pero había una diferencia en la manera en que Yolanda trabajaba. Más tiempo en el taller, menos interacción, más control sobre cada aspecto del entorno. Una tarde, Mariela volvió a entrar sin avisar. La cortina de la habitación trasera estaba entreabierta. No era habitual. Se detuvo en el umbral, dudando. ¿Yolanda? No hubo respuesta inmediata. Dio un paso más, lo suficiente para ver una parte del interior. No distinguió detalles concretos, solo una disposición distinta del espacio. Objetos organizados de manera precisa, una mesa adicional, recipientes cerrados. Antes de que pudiera observar más, la cortina se movió. «No entres», dijo Yolanda desde dentro. La voz era firme, sin elevarse. Mariela retrocedió de inmediato. Solo quería hablar después. La cortina se cerró completamente. Ese momento no generó una confrontación, pero dejó una marca más profunda que las conversaciones anteriores. Mariela empezó a evitar el taller. No por miedo definido, sino por una incomodidad que no encontraba explicación. Mientras tanto, Andrés Mejía seguía reuniendo información. Había logrado establecer una línea temporal más clara. Los casos no eran simultáneos, pero se distribuían de manera que sugerían continuidad. En sus notas había una sección marcada con un círculo, posible punto de origen. Dentro de ese círculo, una dirección, la del taller. Aún no tenía pruebas, solo indicios que sumados formaban una hipótesis, pero sabía que estaba cerca de algo que no podía ignorar. El cruce de la línea, para Yolanda, ya había ocurrido. Para los demás, aún no era visible, pero las consecuencias de ese cruce empezaban a acumularse en formas que pronto dejarían de ser ignorables. Y cuando eso ocurriera, la lógica interna que había sostenido todo el proceso se enfrentaría, por primera vez, con una realidad que no podía ser reorganizada. La insistencia no llegó como una acusación, sino como una pregunta mal colocada. Una de esas preguntas que, en otro contexto, podrían pasar desapercibidas, pero que, en el momento preciso, alteran el equilibrio de todo lo que parecía estable. El cliente se llamaba Arturo Beltrán.
Tenía 32 años, trabajaba como restaurador independiente en la Ciudad de México y había oído hablar del taller de Yolanda a través de un coleccionista común. No era un comprador habitual de piezas terminadas. Su interés estaba en los procesos, en entender cómo se lograba cierto resultado. Llegó un lunes por la mañana, sin previo aviso. Vestía ropa sencilla, llevaba una libreta bajo el brazo y una caja pequeña envuelta en tela. «Busco a Yolanda Flores», dijo al entrar. Yolanda levantó la vista desde la mesa. «Soy yo». Arturo asintió, avanzó unos pasos y colocó la caja sobre la superficie de trabajo. «Me recomendaron venir», explicó. «Tengo una pieza que necesito restaurar». Yolanda abrió la caja. Dentro había una muñeca antigua, con signos claros de desgaste, pero con una estructura sólida. No era un encargo fuera de lo común. «Se puede hacer», dijo después de observarla. Arturo no respondió de inmediato. En lugar de eso, observó el taller con atención, no como un cliente que espera un servicio, sino como alguien que evalúa un método. «He visto su trabajo», comentó. «Hay algo particular en sus piezas». Yolanda cerró la caja. «Cada artesano tiene su estilo». Arturo sonrió levemente. «No es solo estilo». La frase quedó suspendida. Yolanda no la rechazó, pero tampoco la desarrolló. «¿Cuándo la necesita?», preguntó. «No tengo prisa». El acuerdo se estableció con la misma simplicidad que los anteriores. Arturo dejó la pieza y un adelanto, pero a diferencia de otros clientes, no se retiró de inmediato. «¿Puedo hacerle una pregunta?», añadió. Yolanda lo miró. «Depende». Arturo apoyó la libreta sobre la mesa, sin abrirla. «Los ojos», dijo. «¿De dónde los obtiene?». La pregunta no era agresiva. Era directa, pero formulada con un tono neutral. Sin embargo, introducía un elemento que hasta ese momento había permanecido fuera de las conversaciones explícitas. Yolanda no respondió de inmediato. Su mirada se mantuvo fija en Arturo durante unos segundos más de lo habitual. «Son materiales», dijo finalmente. Arturo asintió, como si esperara esa respuesta. «Claro, pero no son comunes». Yolanda tomó la caja y la colocó en un estante. «Uso lo que funciona». Arturo observó el movimiento. Luego volvió a mirar a Yolanda. «He trabajado con muchos materiales», continuó. «Sé reconocerlos». La tensión en el espacio no era evidente para alguien externo, pero estaba presente. No en gestos exagerados, sino en la precisión de cada movimiento, en la pausa entre palabras. «Entonces sabrá que hay cosas que no se explican fácilmente», respondió Yolanda. Arturo no sonrió esta vez. «O que no se quieren explicar». El silencio se instaló. Yolanda retomó su trabajo, como si la conversación hubiera terminado. Pero Arturo no se movió. «No estoy aquí para cuestionar», dijo después de unos segundos. «Solo para entender». Yolanda no levantó la vista. «No todo necesita ser entendido». Arturo cerró la libreta sin haber escrito nada. «Volveré en una semana», dijo, «para ver el avance». Yolanda asintió, sin añadir nada más. Cuando Arturo salió del taller, la puerta se cerró con un sonido seco. Yolanda permaneció en su lugar durante unos segundos, con la aguja suspendida en el aire. Luego la dejó sobre la mesa y caminó hacia la cortina que separaba la habitación trasera. La corrió con un movimiento preciso y entró. El espacio detrás de la cortina no era caótico. Al contrario, estaba organizado con un orden que no se replicaba en la parte visible del taller. Las herramientas estaban alineadas, los recipientes cerrados, las superficies limpias. Era un lugar donde cada elemento tenía una función específica. Yolanda se detuvo frente a la mesa principal de esa habitación. Observó los objetos dispuestos sobre ella, como si evaluara algo que no se había considerado antes.
La pregunta de Arturo no había introducido una duda sobre el proceso, pero había alterado la percepción de control. No porque revelara algo nuevo, sino porque señalaba una posibilidad, que alguien más pudiera ver lo que hasta ese momento había permanecido implícito. Esa posibilidad requería una respuesta, no inmediata, no impulsiva, pero sí deliberada. Mientras tanto, Arturo caminaba por la calle, alejándose del taller. No parecía alterado. Su expresión era la de alguien que ha confirmado una sospecha parcial, pero que aún no tiene suficientes elementos para completarla. Sacó la libreta y escribió una sola frase. Los ojos no son convencionales. Evita explicar. No era una conclusión, era una observación. En los días siguientes, Arturo no regresó al taller, pero su presencia no desapareció del todo. Hizo preguntas en la zona, habló con algunos vecinos, observó el flujo de personas alrededor del local. No buscaba pruebas directas, buscaba inconsistencias. Algunas respuestas fueron vagas, otras evasivas. Nadie acusaba, pero tampoco ofrecía claridad. El patrón de silencio se repetía. Es buena en lo que hace, decía una mujer. No se mete con nadie, añadía otra. Trabaja mucho, concluía un tercero. Ninguna de esas frases aportaba información concreta, pero juntas formaban un perfil. Yolanda, por su parte, ajustó su rutina. No de manera visible, pero sí en detalles que solo ella podía medir. Los tiempos de trabajo, la organización de los materiales, el acceso a ciertas áreas del taller. La libreta de tapas azules recibió una nueva marca junto al encargo de Arturo. No era una anotación extensa, solo un símbolo adicional. El proceso continuaba, pero ahora había una variable externa que no podía ignorarse. La pregunta de Arturo no había sido la primera sobre su trabajo, pero sí había sido la primera que se acercaba lo suficiente a un punto sensible. Y eso cambiaba la dinámica, no de forma inmediata, pero sí en la dirección de los eventos, porque a partir de ese momento, el equilibrio entre lo que se hacía y lo que se percibía dejó de ser estable. Y en ese desequilibrio, las líneas que hasta entonces habían permanecido separadas empezaban a acercarse. No con rapidez, pero con una inevitabilidad que ya no podía detenerse. La puerta del taller no se abrió con violencia. Fue un golpe seco, seguido de otro, y luego el sonido de una voz que no buscaba negociar. «Policía, abra». Eran poco después de las 10 de la mañana. La calle mantenía su ritmo habitual. Vendedores instalando puestos, vecinos cruzando con bolsas, un autobús pasando con el motor irregular. Nada en el exterior indicaba que ese día iba a romper la continuidad de todo lo anterior. Dentro, Yolanda Flores estaba de pie frente a la mesa principal. Había escuchado el primer golpe y había dejado la aguja con cuidado, alineándola con el borde de la madera. No se apresuró. Caminó hasta la puerta, ajustó el pestillo y abrió. 2 agentes estaban en el umbral. Detrás de ellos, un tercer hombre sostenía una carpeta. No vestía uniforme, pero su postura indicaba función. «¿Yolanda Flores?», preguntó el primero. «Sí, necesitamos revisar el local». La frase no llevaba amenaza explícita, era una instrucción. Yolanda asintió ligeramente y dio un paso atrás, permitiendo el acceso. No hubo resistencia, no hubo preguntas inmediatas. Los agentes entraron con movimientos medidos, no registraban de manera caótica. Observaban, tomaban nota, intercambiaban miradas breves. El hombre de la carpeta se detuvo cerca de la mesa, abrió el documento y comenzó a revisar su contenido. «Hemos recibido información», dijo sin levantar la vista. «Necesitamos verificar ciertos elementos». Yolanda permaneció cerca de la puerta, sin intervenir. El taller, visto desde dentro en ese momento,
no mostraban nada fuera de lo esperado. Herramientas ordenadas, piezas en proceso, estantes con materiales. Todo correspondía a la imagen que había sostenido durante años. Pero la revisión no se detuvo en la superficie. Uno de los agentes se acercó a la cortina que separaba la habitación trasera. Se detuvo un segundo, como esperando una indicación. El hombre de la carpeta levantó la mirada. Ahí también. Yolanda no se movió. El agente corrió la cortina. El espacio detrás no ofreció resistencia visual. Era, como el resto del taller, ordenado. Mesas limpias, recipientes cerrados, herramientas alineadas. Pero la diferencia no estaba en el desorden, sino en la disposición. Había una lógica distinta. El agente avanzó unos pasos, observando con atención. Tocó la superficie de una mesa, levantó la tapa de un recipiente, revisó el contenido sin manipularlo más de lo necesario. El hombre de la carpeta entró después, deteniéndose en el centro de la habitación. «Necesitamos abrir esto», dijo, señalando una caja de madera colocada en un estante bajo. Yolanda giró la cabeza hacia ese punto. Fue el primer movimiento que indicaba atención específica. «Es material de trabajo», respondió. «Necesitamos verlo». La respuesta no cambió de tono. Yolanda caminó hacia la caja. No la protegió físicamente, pero su proximidad marcó una diferencia. Colocó la mano sobre la tapa durante un segundo, luego la retiró. «Está bien». El agente levantó la caja y la colocó sobre la mesa principal de la habitación trasera. El sonido de la madera al contacto fue seco, contenido. La tapa se abrió con cuidado. Dentro, las piezas estaban organizadas en compartimentos. No había desorden, no había mezcla. Cada elemento ocupaba un espacio específico. El silencio en la habitación cambió. No se convirtió en ruido, ni en exclamación. Fue una pausa más densa, una concentración de atención que no necesitaba palabras inmediatas. El agente que había abierto la caja no habló. Miró al hombre de la carpeta, que a su vez observaba sin acercarse demasiado. «Documenta», dijo finalmente. El tercer agente, que hasta ese momento había permanecido en la entrada, sacó una cámara y comenzó a tomar imágenes. No de manera apresurada, sino siguiendo un patrón. Vista general, detalles, ubicación. Yolanda permanecía de pie, a un lado de la mesa. No intervenía, no explicaba. Su postura era estable, como si el proceso que se desarrollaba no requiriera su participación. «¿Desde cuándo trabaja aquí?», preguntó el hombre de la carpeta, sin dejar de observar el contenido. «Varios años». «¿Recibe materiales de terceros?». «Sí». «¿Registra esas entradas?». Yolanda hizo una pausa breve. «En mi libreta». «Necesitamos verla». La libreta de tapas azules fue colocada sobre la mesa. El hombre la abrió, revisó las páginas. Las anotaciones eran escuetas, codificadas, iniciales, fechas, símbolos. «¿Qué significan estos signos?», preguntó, señalando una de las marcas. «Son referencias de trabajo». «¿Puede explicarlas?». «No completamente». La respuesta no era evasiva en tono, pero sí en contenido. El hombre cerró la libreta. «Vamos a llevar esto», dijo, indicando la caja. «Y algunas piezas más». Los agentes comenzaron a seleccionar objetos. No todo, no de manera indiscriminada. Aquello que correspondía a los elementos que habían motivado la revisión. Cada pieza era colocada en contenedores separados, etiquetados en el momento. El proceso era metódico, sin interrupciones innecesarias. En la parte visible del taller, el movimiento era perceptible desde la calle. Algunos vecinos se detuvieron a observar, manteniendo distancia. No había acercamientos directos, no había preguntas abiertas. El patrón de silencio se mantenía. Andrés Mejía llegó al lugar poco después, no por aviso oficial, sino por una llamada breve de un contacto en la delegación. Se quedó en la acera opuesta,
observando. Reconoció el taller, la puerta abierta, la presencia de los agentes. No se acercó de inmediato. Sacó su libreta, anotó la hora, la disposición de los elementos. No había declaraciones públicas. No había cinta delimitando el área. Era una intervención contenida, pero suficiente. Después de un tiempo que no se midió en voz alta, los agentes salieron con los contenedores. La caja de madera iba entre ellos, cerrada, asegurada. El hombre de la carpeta se detuvo un momento frente a Yolanda. Necesitamos que nos acompañe para hacer algunas preguntas. No era una detención formal en ese instante. Era una solicitud que, en ese contexto, no dejaba espacio para negarse. Yolanda asintió. Antes de salir, miró el interior del taller por última vez. No como quien se despide, sino como quien verifica un estado. La puerta quedó abierta. La calle retomó su ritmo lentamente. Los vecinos volvieron a sus actividades, aunque con una atención residual dirigida hacia el local. Andrés cruzó la calle después de que los agentes se retiraron. Se detuvo frente al taller. Observó el interior. No entró. En su libreta escribió una frase más larga que las anteriores. La revisión confirma que el punto de convergencia no era visible hasta ahora. No era una conclusión final. Era el inicio de una etapa distinta, porque lo que había sido una serie de indicios dispersos comenzaba a adquirir forma dentro de un proceso que ya no podía mantenerse fuera de los registros oficiales. Y en ese proceso, las respuestas que durante años no se habían formulado empezaban, finalmente, a tener un lugar donde ser buscadas. El expediente tardó meses en adquirir una forma que pudiera sostenerse por sí sola. No porque faltaran elementos, sino porque cada uno exigía ser colocado con cuidado junto a los demás. Las piezas incautadas del taller de Yolanda Flores no hablaban por separado. Solo juntas empezaban a construir una lógica que, incluso entonces, no ofrecía una explicación completa, solo una dirección. Yolanda fue interrogada en varias ocasiones. Las sesiones no cambiaron de tono. No hubo gritos, no hubo confrontaciones abiertas. El mismo ritmo, las mismas preguntas formuladas desde distintos ángulos, la misma respuesta esencial. Su trabajo era un proceso, y ese proceso tenía sentido para ella. ¿Entiende la gravedad de lo que se ha encontrado?, preguntó uno de los investigadores en una de las sesiones finales. Yolanda permaneció en silencio unos segundos. «Entiendo que ustedes no lo ven como yo», respondió. «¿Y cómo lo ve usted?». Yolanda no apartó la mirada, como algo que debía hacerse bien. La frase fue registrada en el acta. No se añadió comentario. El análisis pericial avanzó con más precisión a medida que el tiempo permitía comparar, verificar, descartar. Los informes finales no describían escenas, no reconstruían momentos exactos. Se limitaban a establecer correspondencias, a señalar que ciertos elementos encontrados en el taller coincidían con fragmentos identificados en registros de personas reportadas como desaparecidas. No había una narrativa en esos documentos, solo una estructura fría de datos que, al ser leída en conjunto, dejaba menos espacio para la duda. Los nombres comenzaron a reaparecer en los archivos. Elena Ruiz, Rosa Aguilar, Lucía Mendoza y otros que no habían sido vinculados antes. Cada uno con una fecha, un lugar, una última referencia. Las familias fueron notificadas de manera gradual. No todos los detalles se compartieron de inmediato. Algunos permanecieron bajo reserva, otros nunca se explicaron completamente. Pero hubo un punto en común en cada encuentro: la confirmación de que aquello que durante años había sido una ausencia sin forma, ahora tenía un origen identificable. Marta Ruiz, la madre de Elena, recibió la información en una sala pequeña de la delegación. No levantó la voz.
Escuchó, sostuvo la libreta de su hija entre las manos y al final hizo una sola pregunta. ¿Por qué? Nadie en la sala respondió. El padre de Rosa Aguilar no asistió a la primera reunión. Llegó días después, con la misma camisa de trabajo que usaba en el taller mecánico. Escuchó el informe, asintió una vez y salió sin decir nada. Durante meses, continuó abriendo su negocio cada mañana, como si la repetición de ese gesto pudiera mantener algo en su lugar. En la vecindad, el efecto no fue inmediato, pero sí persistente. Las conversaciones cambiaron. Lo que antes era sospecha sin nombre, se convirtió en una certeza incómoda. Algunos recordaron detalles que no habían considerado importantes. Una puerta que se cerraba siempre a la misma hora, una cortina que nunca se abría, un olor que no encajaba con el resto del taller. Estaba ahí, dijo una vecina en una conversación que no quedó registrada. Y no lo vimos. La frase se repitió en distintas formas, en distintas voces. El sistema de silencio no se rompió de golpe, se reconfiguró. Lo que antes era no preguntar, pasó a ser no haber preguntado. La diferencia era sutil, pero suficiente para cambiar la manera en que se recordaban los años anteriores. El proceso judicial se desarrolló dentro de los límites de lo que podía probarse. No todas las conexiones pudieron establecerse con la claridad que exigía la ley. Algunas quedaron como hipótesis respaldadas por indicios, pero no por evidencia concluyente. Yolanda Flores fue juzgada por los cargos que pudieron sostenerse. Durante el proceso, mantuvo la misma postura que había mostrado en los interrogatorios. No negó su trabajo, no lo reformuló, lo describió como lo había hecho siempre. No hice algo al azar, dijo en una de las audiencias. Cada pieza tenía un propósito. El tribunal no respondió a esa afirmación en términos conceptuales. Respondió dentro del marco legal. La sentencia no cerró todas las preguntas. Estableció un final procesal, no una explicación completa. Con el paso del tiempo, el caso dejó de ocupar espacio en los medios. No desapareció, pero se convirtió en referencia. Un ejemplo citado en investigaciones, en artículos, en conversaciones que buscaban entender cómo algo así había sido posible. Andrés Mejía regresó a sus notas meses después de la sentencia, no para escribir un nuevo artículo, sino para revisar lo que había registrado antes de que el caso se hiciera visible. Encontró la primera mención al taller, una frase breve, cerca del lugar donde arreglan muñecas. La subrayó otra vez. Siempre estuvo ahí, dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. No añadió más. El taller fue demolido 2 años después del cierre. No por decisión simbólica, sino por un proyecto urbano que no tenía relación con el caso. En su lugar, se construyó un local de venta general, pintura nueva, iluminación uniforme, estantes con productos sin historia aparente. Las personas que entraban no tenían motivos para detenerse en ese punto más de lo necesario. Compraban, pagaban, salían. El lugar no ofrecía indicios de lo que había contenido. Sin embargo, para quienes conocían la historia, la ubicación conservaba otra capa. No visible, no tangible, pero presente en la memoria. La libreta de tapas azules fue archivada como evidencia. Los símbolos que contenía fueron parcialmente interpretados, pero nunca en su totalidad. Algunos correspondían a etapas de trabajo, otros a decisiones que solo Yolanda podía explicar. Ese sistema quedó incompleto, como una estructura sin clave final. Mariela se mudó de la colonia poco después del juicio. No dio declaraciones, no participó en entrevistas. En su nueva vida, evitaba cualquier referencia directa a lo ocurrido, pero conservó una caja con objetos que no pudo dejar atrás. Fotografías, una aguja antigua,
un trozo de tela que reconocía como parte de los primeros trabajos de su hermana. No los mostraba, no los destruía, los mantenía. En las familias de las niñas, el tiempo no funcionó como cierre, funcionó como acumulación. Los años añadieron distancia, pero no sustituyeron lo que faltaba. Algunas madres continuaron dejando un plato en la mesa durante un tiempo. Otras guardaron objetos en cajas que no abrían. Cada una encontró su forma de sostener la ausencia. Yolanda Flores permaneció dentro del sistema que la había procesado. Su nombre apareció en documentos, en registros, en referencias cruzadas. Pero fuera de esos espacios, se volvió una figura que no se mencionaba con frecuencia. No por olvido, sino porque no había una forma simple de nombrarla. La historia, vista en conjunto, no ofrecía una moraleja clara. No indicaba un punto específico donde todo pudo haberse detenido. Mostraba una serie de decisiones, de omisiones, de coincidencias que, al alinearse, produjeron un resultado que nadie en ese entorno supo reconocer a tiempo. Y en ese sentido, la pregunta que quedaba no era solo sobre Yolanda. Era sobre el espacio que la rodeaba, sobre la manera en que lo cotidiano puede absorber lo extraordinario sin alterarse en apariencia, sobre el momento en que una diferencia deja de ser percibida como tal. En el inicio, hubo un objeto sobre una mesa, una muñeca abierta, un detalle que no encajaba, una pausa antes de comprender. Ese objeto fue retirado, documentado, archivado. Pero la pregunta que surgió en ese instante no encontró una respuesta definitiva en los meses siguientes. Porque entender cómo ocurrió algo no es lo mismo que entender por qué pudo sostenerse durante tanto tiempo sin ser interrumpido. Esa diferencia permanece, y es ahí donde la historia no termina. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si en algún momento te hizo reflexionar, sentir o ver las cosas desde otra perspectiva, apóyala con un like y compártela con quienes también puedan conectar con este tipo de relatos. Son historias que casi nunca se cuentan en voz alta, pero que dejan una huella profunda. Suscríbete para no perderte las próximas y escribe en los comentarios qué sentiste o qué piensas. Tu opinión es importante. Nos vemos en la próxima historia. Gracias por estar aquí.